gestión de riesgos no es igual a registrar riesgos. Entonces hay empresas que tienen un listado de 100 riesgos y se sienten orgullosas de que tienen un listado de a lo mejor de 100 riesgos y la pregunta es si los están gestionando o los tienen en el anaquel y en el listado para quedar bien en la foto. Cualquier persona puede ser un líder de riesgos, porque alza la mano y si necesitamos realizar esta acción en este momento, ¿no? O también las personas que a lo mejor no es el que está directamente con el riesgo, pero dice, oye, yo escuché que tienes un riesgo, yo te puedo apoyar, ¿no? Esa parte de ser proactivo también. Entonces, cuando hablamos de un enfoque humano, es justo que la gente se sienta de acuerdo y lo como dicen muchas veces, se ponga la chaqueta, se ponga la camiseta o que realmente tenga la visión y la cultura de la organización y diga, tenemos que actuar porque es lo correcto y porque a todos nos beneficia, ¿no? Ese es un sentido humano, un sentido de liderazgo y no simplemente cumplir con algún check in the box. Si no hay cultura en la organización, digo, puedes tener la mejor IA del mundo, pero no se van a cumplir los objetivos y los riesgos van a seguir emergentes. Nos damos cuenta que para realmente tener una adecuada gestión de riesgos necesitamos una integridad en la cultura, integridad en la organización, ya que sin ella posiblemente podemos tener los mejores sistemas, podemos tener los mejores documentos, pero no vamos a llegar a alcanzar nuestra meta, ¿no? Que es gestionar los riesgos, prevenirlos principalmente y poder evitar pérdidas a la organización. Realmente el compliance llega a todos los sectores, no solamente financiero, también es tecnológico, también de logística, médico, y todo es hacer lo correcto de acuerdo a las leyes y por supuesto de acuerdo a una cultura que ayuda a crecer a la organización y ver el compliance no como un gasto que siempre lo vende, me cuesta tanto, sino realmente como una inversión, porque a partir de todo este tiempo me he dado cuenta que cuando hay una organización o hasta con una certificación en temas de cumplimiento, tiene una mejor vista a los stakeholders porque saben que se está haciendo correcto en esas organizaciones. Curiosamente, uno de los valores en Pirani es integridad y la definición que tenemos es hacemos lo correcto, así sea lo más difícil, hacemos lo correcto, así nadie nos esté viendo. Claro, pero es que si uno tiene un equipo de 200 personas, hacer compliance es más fácil, pero ¿qué le recomendarías? Porque además también tienes experiencia en fintech, cuando a lo mejor una empresa no tiene un equipo de 200 o 50 o 20 personas, sino que es un equipo más reducido. ¿Cómo crees que se podría hacer una gestión de riesgos íntegra? Hola a todos, bienvenidos al episodio 86 del podcast de Pirani, donde hablamos de historias y metodologías y casos de gestión de riesgos. Hoy tenemos un invitado de lujo. Él es Fidel Gómez. Fidel está en México, pero antes de contarles con quién estamos, pues, Fidel, ¿cómo estás? Todo muy Bienvenido al bien, podcast de Alejandro. Pirani. Un gusto estar con ustedes. Genial. Entonces les voy a decir, bueno, primero, de qué vamos a hablar el podcast de hoy y quién es este invitado. Entonces, vamos a hablar de un ambiente de integridad en gestión de riesgos. Ahorita elaboramos la idea, pero entonces, ¿quién nos está acompañando hoy? Fidel es actualmente Compliance Risk Country Lead en Citi, México, donde lidera iniciativas estratégicas para fortalecer los marcos de control, la gobernanza y la cultura de integridad dentro del sistema financiero. Con una trayectoria sólida que combina experiencia operativa, visión regulatoria y enfoque en transformación cultural, Fidel ha sido impulsor de proyectos clave en prevención de lavado de dinero, riesgos de cumplimiento y la integración digital y ética de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Además de su labor corporativa, Fidel es docente en programas de formación ejecutiva, autor de contenidos especializados y participante activo en foros internacionales sobre compliance, estándares ISO como la ISO 37301, innovación y regulaciones emergentes, y su propósito es claro: inspirar a que las normas se comprendan, se valoren y se vivan, para que el cumplimiento deje de ser solo una obligación y se convierta en una ventaja competitiva con impacto humano. ¿Qué tal esa presentación, Fidel? Muchísimas gracias por los elogios. Y sí, creo que casi un punto muy importante, porque a veces cuando queremos hablar de gestión de riesgos, y lo vamos a estar hablando seguramente el día de hoy,
siempre enfocamos mucho al papel, enfocar mucho a hacer un check-in box, pero nos damos cuenta que para realmente tener una adecuada gestión de riesgos necesitamos una integridad en la cultura, integridad en la organización, ya que sin ella posiblemente podemos tener los mejores sistemas, podemos tener los mejores documentos, pero no vamos a llegar a alcanzar nuestra meta, ¿no? Que es gestionar los riesgos, prevenirlos principalmente y poder evitar pérdidas a la organización. Genial. Me gusta mucho y admiro mucho tu aproximación cuando dices que la gestión de riesgos trascienda el aspecto de obligación y de una perspectiva defensiva, sino que sirva para algo más. Y en tus palabras sería, o sea, nosotros hablamos de crecimiento, pero me gusta mucho que tú lo elaboras mejor y hablas de ventaja competitiva con impacto humano. ¿Qué quiere decir eso en tus palabras? Pues mira, creo que es más que nada enfocado mucho al liderazgo, desde que siempre he tenido el ingreso a compliance, digamos, yo no me dediqué directamente a compliance a inicios de mi carrera, soy politólogo y por desde del destino me enfoqué mucho a temas de lavado de dinero Ya. y ahí es donde empecé a conocer el compliance y la gestión de riesgos y me di cuenta que por más documentos que tengas, por más mejores políticas, mejores procedimientos, equipo muy equipado, al final de cuentas, el tacto humano es de gran importancia para tener acuerdos entre las personas, porque es una disciplina que es de contacto con las personas, un contacto con todos los grupos de interés, con los stakeholders, y por lo tanto, si no tienes ese contacto humano, esa visión humana, muy difícil puedes llegar a los acuerdos, ¿no? Porque no solamente es de implantar o imponer alguna idea, alguna metodología o lo que diga el regulador, sino que realmente se sienta dentro de la cultura de las organizaciones. Cuando tenemos esa cultura, todo va de influjo. Se puede sentir realmente la integridad. Se puede sentir desde que alguien levanta la mano y dice, esto está mal, esto ya se siente la integridad dentro de la organización. Cuando alguien dice, oiga, esto no estamos llegando a los resultados, ahí ya se siente la integridad. Entonces, cuando hablamos de un enfoque humano, es justo que la gente se sienta de acuerdo y lo como dicen muchas veces, se ponga la chaqueta, se ponga la camiseta o que realmente tenga la visión y la cultura de la organización y diga, tenemos que actuar porque es lo correcto y porque a todos nos beneficia, ¿no? Ese es un sentido humano, un sentido de liderazgo y no simplemente cumplir con algún check in the box, ¿no? Ya. Fidel, cuando pensando y elaborando alrededor de este concepto de integridad en gestión de riesgos, nosotros en Piranil lo empezamos a analizar mucho cuando lanzamos un asistente de gestión de riesgos con inteligencia artificial. Entonces tenemos un asistente o un agente que sugiere riesgos basado en inteligencia artificial. Entonces te pregunta usted en qué industria trabaja, para qué proceso quieres. Entonces tenemos, bueno, nosotros muy orgullosos con esa funcionalidad, la hemos cantado muchísimo, pero está este componente de estos agentes de inteligencia artificial, sean Pirani o que una persona vaya y se los pregunten en ChatGPT, ¿cómo se conectan con el concepto de integridad en gestión de riesgos? Y creo que acabas de dar un punto clave en todo el futuro que tenemos y ya el presente y futuro de todo el tema de gestión de riesgos y cumplimiento, porque es importante acotar, en la gestión de riesgos pues vemos que es muy amplia, ¿no? Pero cuando hablamos de gestión de riesgos de cumplimiento, tiene una continuación un poco más simplificada, un poco más humana, y tenemos el tema de lavado de dinero, ¿no? Que también la forma en que lo realizamos es un poco distinto. Entonces, ahora con la llegada de la inteligencia artificial, que realmente va a ser un boom, va a cambiar todas las industrias y más que nada de gestión de riesgos, la parte de integridad es mucho al enfoque que le quiera dar el usuario, ¿no? El enfoque que esté teniendo el dueño o el encargado de los riesgos, de la gestión de riesgos o el ser oficial de cumplimiento, y aquí es mucho de cómo tú le estás dando esos prompts, ¿no? O estás platicando tú con la inteligencia artificial. Es importante entender que la inteligencia artificial está trabajando con datos, con números, ¿no? Y la gran diferencia, recordemos de mucho de toda la IA anterior a la IA generativa que se llena ya actualmente con ChatGPT, Gemini y demás,
es el discriminador, ¿no? Que es la gran diferencia de toda la CIA. Si tú no alimentas ese discriminador que estás indicando de realmente lo que tú necesitas para tu organización, es muy difícil que tú puedas llegar a los resultados. Entonces, si tú ese discriminador, si tú generas un prompt, y todo este tema del prompting, con una visión más humana, una visión más enfocada a que el personal o los usuarios o hasta también los proveedores sean parte de la gestión de riesgos, si tú no lo pones desde el inicio de tus prompts, va a ser muy difícil que te dé realmente riesgos o te dé realmente controles que te puedan ayudar a generar un cambio. Porque al final de cuentas, cuando tú le vas a dar una información a una IA, te va a dar un contexto generalizado, ¿no? Pero al final de cuentas, cuando ya transportamos todos estos riesgos identificados, toda la parametrización, cuando realmente obtenemos esos posibles controles que podemos tener, no va a servir de nada si no tienes una cultura para ejecutarla, una cultura en la cual las personas que estén inmersos en cada uno de los procesos, todos los stakeholders, realmente sepan qué deben de hacer y no lo enfoquen como, solamente lo voy a trabajar cuando viene una auditoría, sino que desde antes, todo lo que está indicando el IA, que es solamente un apoyo, no es el que va a decidir realmente los riesgos, es un apoyo para identificarlos. Cuando realmente el usuario y las personas realmente ven que ellos tienen la oportunidad de alzar la mano, de identificar riesgos, de poder explicar qué es lo que puede ser y qué no, ahí en ese momento mejora la integridad de la gestión de riesgos. Voy a poner un ejemplo porque se puede hacer algo un poco rebuscado. Imaginemos que actualmente, por ejemplo, aquí en México se acaba de sacar una nueva ley en temas de protección de datos personales. Cambió la ley y también cambió la entidad gubernamental para poder aplicar esta regulación, ¿no? Antes teníamos INAI y ahora tenemos a una Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción. Cuando tú le das a una IA la información de, oye, necesito que revises esta nueva ley, este nuevo procedimiento, qué es lo que tengo que realizar, te va a dar un resumen, ok, ¿cuáles son los riesgos que puedo tener? Y te va a dar ciertos riesgos. Pero si tú le das desde un inicio, oye, mira, esta es mi entidad, esta es mi cultura, estos son mis procedimientos, ya va a ser algo más enfocado, ¿no? Y aparte le puedes establecer y decir, oye, ¿qué puntos de acción puedo tener para poder manejarlo mejor en mi organización? Y te va a indicar que la cultura es importantísima. Si no hay cultura en la organización, digo, puedes tener la mejor IA del mundo, pero no se van a cumplir los objetivos y los riesgos van a seguir emergentes, ¿no? Entonces, más que nada, esa es la parte de cómo podemos unir la IA con la integridad. Al final de cuentas, tenemos que juntar una cultura entre organización y las actividades que nos pueden ayudar o las plataformas que nos pueden ayudar a tomar decisiones, ¿no? Ya. Entonces, si te entiendo, no es un conflicto y no es que para que haya integridad en gestión de riesgos no puede haber inteligencia artificial. Es que a lo mejor sí puede haber inteligencia artificial, pero ChatGPT te responde tan bien como el contexto y el prompt que le hayas ingresado. Si le Correcto. preguntas genérico, te va a dar respuestas genéricas y esa respuesta genérica va a ser muy difícil traducirla a una gestión integral e íntegra de riesgos, si te entiendo, Correcto. más o Es menos. correcto, sí, tenemos que tomar completamente el end-to-end de los procesos y queremos utilizar inteligencia artificial, ¿no? Y sobre todo generar una cultura de gobernanza. Si hay una cultura de Ya, gobernanza dentro de una organización, es muy difícil también que todos los cambios, todos los controles se puedan implementar, ¿no? Entonces, más que nada, ya, cuando hablamos de una integridad de gestión de riesgos, es tener todas esas estructuras dentro de tu organización que te permita a identificar, evaluar, gestionar y proponer nuevos riesgos y también revisar si requiere en algún momento una actualización. Pero es todo si tienes comités, si tienes adecuadamente un programa de capacitación, si tienes también canales de denuncia, canales de escalamiento, si tienes adecuadamente esas plataformas, esa estructura organizacional que ayude al empleado a sentirse cómodo con levantar la mano, en ese momento ya estamos en un punto de integridad. Si no existen esos mecanismos, es muy difícil que las personas realmente quieran gestionar los riesgos y vean solamente el tema de un compliance como un tipo de auditoría. Y es lo que tenemos que dividir. Es muy ya, diferente el tema de cumplimiento al tema de auditoría. Si el personal
que está del día al día, conoce que el cumplimiento es un apoyo, es un asesor, es realmente alguien que te pueda ayudar junto con un equipo de riesgos o mismo el equipo de riesgos dentro del compliance, puede ayudar a que todas las personas dentro de un negocio, de una organización, digan, ah, me está realmente ayudando a identificar qué acciones puedo tomar y cómo puedo mejorar mis acciones para cumplir con tal regulación, ¿no? O para poder prevenir tantos tipos de riesgos. Porque también un punto que creo que tenemos que hablar es, al final, es la capacidad de acción. Puedes tener las habilidades, bueno, personas muy habilidosas, pues tener muy buenos sistemas, pero si no tienes adecuadamente un flujo de acción con una adecuada estructura en tu organización, va a ser muy difícil que actúes y te vas a encontrar con una materialización de riesgo seguramente en cualquier momento. Claro. Bueno, Fidel, volviendo entonces, bueno, creo que ya me queda más claro. Yo pensé que iba a pasar todo el podcast discutiendo y tratando de reconciliarme con la idea de que si había inteligencia artificial, no había integridad, pero bueno, ya me dejaste claro que sí, que no vamos a pelear con el futuro, pero hay que hacerlo bien hecho. Pero Correcto. entonces, devolviéndonos, en tu carrera has transitado entre banca tradicional, fintech, docencia, compliance global. ¿Cómo descubriste o en cuál de esos de ese tránsito, de esas experiencias, descubriste que la integridad podría ser un eje transversal en esos espacios? Creo que bueno, siempre he sido una persona que le gusta hacer lo correcto, que siempre busca seguir las reglas desde un inicio, siempre desde muy pequeño. Y cuando empecé a ingresar a este mundo corporativo, justo me llegué a este tema del compliance y me di cuenta que el compliance eh, ayuda justo a cualquier organización o hasta entidades públicas, porque ahorita está creciendo mucho el compliance, a poder generar una mejor cultura, ¿no? Ahí es donde yo me empecé a dar cuenta que esto era lo que yo quería principalmente, y porque el compliance, si bien al inicio lo enfocábamos o mucho en Latinoamérica para temas de lavado de dinero, realmente el compliance llega a todos los sectores, ¿no? No solamente financiero, también es tecnológico, también de logística, médico, y todo es hacer lo correcto de acuerdo a las leyes y, por supuesto, de acuerdo a una cultura que ayuda a crecer a la organización. Y ver el compliance no como un gasto que siempre lo vende, ah, me cuesta tanto, sino realmente como una inversión, porque a partir de todo este tiempo me he dado cuenta que cuando hay una organización o hasta con una certificación en temas de cumplimiento, tiene una mejor vista a los stakeholders porque saben que se está haciendo correcto en esas organizaciones, ¿no? Entonces, en sí, cuando yo encontré al compliance, me di cuenta que es la forma o es el área que puede ayudar a cualquier organización y también hasta personalmente para poder realizar lo correcto y poder tener un adecuado crecimiento alrededor de ti, ¿no? Digo, puede ser personalmente, si tú querías hasta un compliance personal, que una vez estuve en una reunión y hablamos de un compliance personal, y decían, ¿pero por qué? Sí, porque también tienes que ver qué es lo que debes de cumplir, hasta cosas así de pagar impuestos, que pagar cosas muy tontas o muy sencillas de tu relación con la familia también, pero al final de cuentas, el compliance, cuando lo vemos como una estructura adecuada de poder realmente hacer lo que debe de hacerse, ayuda a cualquier organización, ayuda a cualquier persona. Y ahí es donde me dije, creo que esta es mi área. Genial. Me gusta mucho cuando mencionabas que integridad era hacer lo correcto y que te gustaba hacer lo correcto. Curiosamente, uno de los valores en Pirani es integridad y la definición que tenemos es hacemos lo correcto así sea lo más difícil, hacemos lo correcto así nadie nos esté viendo, que es a veces pareciera en el mundo de gestión de riesgos o de auditoría, ahorita lo mencionabas, que era hacerlo para quedar bien en la foto o quedar bien en la auditoría, pero no necesariamente porque así lo hacemos en el día a día. Entonces entiendo que también un poco la invitación de la integridad en gestión de riesgos, tú me corriges, no te estoy entendiendo mal, es no solo hacerlo para la foto, para la auditoría, sino hacerlo porque es bueno hacerlo correcto todo el tiempo, así no nos estén viendo, ¿cierto? Correcto. No dejarlo solamente un compliance o una gestión de riesgos de papel, ¿no? Sino Genial, realmente que esté incluido en la cultura de cualquier organización. genial. Bueno, vamos con ya
Porque hablamos de todas tus experiencias y todos los escenarios en los que te has movido, pero ahora hoy, en ese rol que tienes de Country Lead de Compliance Risks en Citi, ¿cómo se equilibra la gestión de cumplimiento normativo con el fomento de una cultura ética real? De hecho, se complementan y trabajan de la mano todo el tiempo, ¿no? Mi posición en sí es muy enfocada a identificar y conocer que realmente todas las obligaciones que pueda tener este sitio, o más que nada el cumplimiento, deben de cumplirse, ¿no? Y debe de generarse cierto tipo de mecanismos para poder identificar que se está cumpliendo con esa obligación. Pero todo eso también es enfocado a una gestión de riesgos. Si realmente conocemos cuál es el nivel de riesgo que tiene ciertas obligaciones, vamos a ver cómo debemos de actuar, ¿no? Recordemos que también tenemos, por ejemplo, a varias entes internacionales que nos dicen que la gestión de riesgos es donde haya más riesgos, dejar más recursos, donde haya menos riesgos, medidas simplificadas. Entonces, a partir de ello, lo que me ayuda mucho en mi posición actual es ver realmente cuáles son las obligaciones que necesitan algo urgente y a partir de ello hablar con los stakeholders que ya tienen conocimiento de cuál es su obligación, cuál es lo que deben de realizar y poder trabajar con ellos para conocer qué actividades debemos de tener para saber que estamos cumpliendo con esa obligación, ¿no? Tenemos nosotros actualmente un marco corporativo que te indica, ok, tengo una obligación, esa obligación requiere algún control para realmente verificar que estamos nosotros cumpliendo. Si se requiere un control, se crea un control, pero también hay que monitorearlo, hay que verificar que ese control es eficiente, ¿no? Entonces, realmente estamos evaluando todos los días y de todo momento, y principalmente en los tiempos que tenemos que monitorear los controles, que realmente estamos cumpliendo con estas acciones, ¿no? No solamente desde llegar y conocer que hay una obligación, nos puede llegar desde legal o de alguna otra entidad que hay obligaciones, decir, hay un procedimiento y enviarlo a un área. No, sino realmente el punto de integridad aquí es que todos estemos conectados y sepamos el resultado, ¿no? Entonces, si hay un riesgo nuevo, hay que saber si necesita un control, hay que gestionar gestionar ese riesgo que puede resultar y evaluarlo cada cierto tiempo para ver si realmente, una, se está haciendo esa acción, esa obligación. Dos, si realmente no hay o necesita modificarse el control. Y tres, realmente saber si ese control funciona, necesitamos reevaluarlo y generar otra acción más. Pero esta acción no la hago solamente yo, la hago con un equipo muy grande de diferentes oficiales de cumplimiento, diferentes personas de control, también con áreas de control de los propios negocios, que todos estamos trabajando para poder cumplir de acuerdo a su trinchera lo que indique algún cambio regulatorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi función es que esa tuerca, esa sinergia de saber e identificar que todas las personas estén realizando sus acciones, yo poder identificarlas y evaluarlas y saber cuál es mi riesgo como área o mi riesgo como entidad, pues también, para saber si Ujú. necesitamos hacer un cambio, ¿no? Es principalmente mi función actualmente. Ya. Fidel, me dio curiosidad, ¿cuántas personas están en tu equipo de riesgo y compliance en el City? Pues mira, en temas de riesgo y control, somos un equipo muy amplio. Cada equipo tiene, pues, cada área tiene sus propios equipos de control. Pues en compliance sí somos bastantes. La verdad es que te puedo decir que son muchísimas áreas y juntando justo con AML, actualmente somos más de 200 personas, ¿no? Pero porque realmente recordemos que los bancos internacionales, pues Claro. tienen también bastantes actividades que tienen que realizar. Necesitamos gente muy experta, hasta temas muy pequeños que posiblemente en alguna entidad puede hacerlas solamente una persona varias actividades, pero por la cantidad de clientes, por la cantidad de requerimientos regulatorios que tenemos, que también tenemos regulaciones extraterritoriales, pues requerimos de demasiadas personas para poder cumplirlas, ¿no? Ya. Te lo pregunto porque, bueno, nosotros en Pirani también trabajamos con, bueno, más de 30 bancos internacionales y tienen muchos equipos, pero también trabajamos con fintech y empresas más pequeñas. Entonces nos dicen, claro, pero es que si uno tiene un equipo de 200 personas, hacer compliance es más fácil, pero ¿qué le recomendarías? Porque además también tienes experiencia en fintech, cuando a lo mejor una empresa no tiene un equipo de 200 o 50 o 20 personas, sino que es un equipo más reducido. ¿Cómo crees que se podría hacer una gestión de riesgos íntegra? Primeramente, conocer realmente cuál es el alcance de tu organización.
Uno de los principales problemas que yo he visto en FinTech, digamos, yo estuve con el regulador, estuve en la CNBV, fui parte de los que supervisaba las nuevas FinTech en México y y los principales puntos o recomendaciones que yo hacía cuando revisaba es que a veces las fintech querían hacer todo cuando realmente no tenían la capacidad, ¿no? Entonces, principalmente yo les recomendaría mucho, bueno, hay muchas ISO que pueden ayudar. Por ejemplo, me gusta mucho el ISO 30301, pero también está la ISO 31000 de gestión de riesgos, y habla mucho del contexto de la organización. Tienes que conocer realmente dónde te encuentras, qué tipo de clientes tienes, qué tipo de productos tienes, si realmente tienes los sistemas adecuados para poder sostener todas esas actividades y solamente enfocarte en esa sección. Al momento que tú ya tienes identificado qué es lo que tú vas a realizar, ya todo se disminuye, ¿no? Y también, ya que tienes identificado ya para la parte de una gestión de riesgos, es realmente saber qué riesgos sí te aplican y qué no. Y lo vamos a hablar mucho, ejemplo, de las fintech que luego tienen una operativa local, pero pues viendo una posición de, ay, pero es que en un futuro quisiera hacer algo internacional, voy a agregar también una gestión de riesgos internacionales. No, primero quédate con lo que tienes. Si en algún momento requieres hacer algo internacional, ya haré realidad un análisis de cómo se podrá mitigar los riesgos, ¿no? Pero lo principal es conocer realmente dónde tú te encuentras y qué alcance. Y ahorita, actualmente, con este tema de inteligencia artificial, pues algo mucho más sencillo, mucho más automático, puedes gestionar los riesgos de una forma más rápida y pues te puedes ayudar justo de los chatbots como el que veo que tiene Pyramid también. Eso es un gran apoyo, pero sobre todo es importante tener gente capacitada, ¿no? Si no tienes gente capacitada, si no tienes a líderes, que es algo muy importante, si no tienes líderes, no jefes, sino realmente líderes que ayude a que la gente se anime, en que quiera participar, en que quiera avanzar, tampoco lo va a lograr. O sea, realmente no importa el tamaño de la organización, si realmente se tiene enfocado este tema del contexto, se puede saber qué es lo que se necesita tener para poder gestionar los riesgos, ¿no? Es un equipo pequeño, uno grande, un software como Pyramid o algo más pequeño. De esa forma se puede gestionar en las fintech. Hablando de riesgos, ¿quién habló ahí? Alexa. Alexa, aquí, bueno, Ah, sí. aquí fue Siri. Siri aquí Ah, escribió Siri. algo. Sí, sí, Siri quería participar en el podcast. Ah, bueno. Ahorita que que mencionabas el tema claro, había fintechs que a lo mejor tenían un listado grande. ¿Qué opinas porque dicen que hay un mito en la gestión de riesgos que es gestión de riesgos no es igual a registrar riesgos? Entonces hay empresas que tienen un listado de 100 riesgos y se sienten orgullosas de que tienen un listado de a lo mejor de 100 riesgos y la pregunta es si los están gestionando o los tienen en el anaquel y en el listado para quedar bien en la foto. Si a mí me llegan con una lista, digan, y muy felices de estos son todos mis riesgos, yo me preocuparía, porque yo me enfocaría mejor de cómo los estoy gestionando, ¿no? ¿Qué resultados tengo de mi gestión? ¿Cuál es mi nivel de riesgo bajo ciertos parámetros? Porque posiblemente puede ser una organización que tenga muy pocos riesgos, pero al final si una gestión puede estar teniendo una materialidad de riesgos más grande que una empresa con muchos más riesgos, ¿no? Entonces yo les recomendaría mucho a estas fintech y a estas organizaciones que tienen alto grado de riesgos. Ok, los tienes identificados esos riesgos, pero realmente, Ujú. la probabilidad que tengas esos riesgos realmente sí es alta. Si es muy, muy pequeñas, no creo que los querías tener. Es importante pues tenerlos en mente, pero lo Claro, importante de una gestión de riesgos es saber realmente qué es lo que te está impactando. Porque posiblemente haya riesgos que al momento de materializarse sea un impacto muy pequeño, ¿no? Entonces realmente debes de enfocarte y pensar, necesito agregar mis recursos a un riesgo que se materializa, realmente no tiene un impacto. Creo que para eso hay otras opciones de, pues, poder contratar terceros, puedes, no sé, también tener un plan de mediación o poder tener ahí, por ejemplo, una bolsa, externa para decir, ok, llega este riesgo, pues tengo esta opción de poder trabajarlo, pero que no me cuesta mucho a mi operatividad. Debería de enfocarse más de, tengo todos estos riesgos, analizar realmente cuáles son los que tienen un gran impacto dentro de mi organización y gestionarlos. Porque posiblemente puede haber muchos riesgos, pero los riesgos
No hay riesgo cero. Es algo que creo que se han hablado mucho en varios webinars y en varios podcasts que he visto de ustedes. Y muchos dicen, no quiero, pues hay un riesgo y es muy alto, hago el de-risking. Al final de cuentas, el riesgo se va a quedar. Entonces, si realmente quieres disminuir un riesgo, hay que gestionarlo, ¿no? Esa es la gran importancia. No importa que tengas una lista alta de riesgos, si no lo sabes gestionar, si no sabes identificar cuáles son los que realmente pueden impactar a tu organización. Genial. Bueno, mientras más hablas, más preguntas se me ocurren, pero me voy a volver a la respuesta anterior que hablabas del rol del jefe y el líder en el mundo de gestión de riesgos. Entonces también me quedé pensando en qué decisiones o comportamientos distinguen a un líder que no solo aplica compliance, sino que vive la integridad. Pues mira, aquí creo que lo más importante cuando hablamos de un líder en gestión de riesgos no es específicamente el que tiene la posición de gestión de riesgos, ¿no? El líder en gestión de riesgos puede ser cualquier persona en cualquier nivel de negocios. Si alguien realmente tiene esa cultura de poder hacer lo correcto y realmente tener resultados adecuados y no afectar a tu organización, cualquier persona puede ser un líder de riesgos. ¿Por qué? Porque alza la mano y si necesitamos realizar esta acción en este momento, ¿no? O también las personas que a lo mejor no es el que está directamente con el riesgo, pero dice, oye, yo escuché que tienes un riesgo, yo te puedo apoyar, ¿no? Esa parte de ser proactivo también. Entonces, el liderazgo es más que nada querer participar para trabajar en conjunto, trabajar en equipo, ser un ejemplo para todos los demás y poder contagiar esa cultura de que todos tenemos la voz para poder divulgar algún riesgo y poder gestionarlo. A diferencia de un jefe que simplemente tiene la posición y te dice qué hacer, pero al final ese jefe Ya, posiblemente no está identificando los riesgos o está sesgado esperando a que le lleguen los riesgos, ¿no? genial. Genial. Eso me lleva entonces a otro punto y es, bueno, devolviéndonos a esa experiencia que has tenido en tu experiencia internacional, especialmente en México y otras jurisdicciones globales, ¿qué diferencias culturales has visto en la forma en la que se aplica y se vive el compliance ético? Es muy distinta, sinceramente, y lo vamos a ver mucho en países latinoamericanos, a países europeos o también que hablamos un poco del norte del país, Estados Unidos, ya que la cultura también tiene que ver mucho, bueno, cultura organizacional tiene también mucho que ver con la cultura local, ¿no? Con la cultura de cada país, de cada región. Entonces, cuando hablamos de ética, posiblemente un tema ético es muy diferente en un país al otro. Sin embargo, por eso es muy importante cuando existe una política de cumplimiento, cuando existe una cultura organizacional, porque ahí estás determinando cuál es la cultura de la organización. Posiblemente en tu país algo no se ve mal éticamente, pero si tú lo estableces dentro de tus políticas, dentro de tu ambiente de control, todo en tu ambiente de integridad, qué es lo que sí y qué no es correcto de tu organización, no importa en qué país te encuentres, en qué región te encuentres, vamos a tener la misma visión. Pero para eso no solamente, como te decía, no se puede quedar en papel. Tiene que haber un liderazgo con ejemplos, ¿no? Y eso me refiero a que todas las personas, principalmente desde la primer nivel de liderazgo, desde las primeras líneas de control, digamos los jefes CEOs, desde ellos tienen que estar compartiéndose que todos debemos ser correctos, dejar esa política de las puertas abiertas, de la confianza, de no reprimiendas principalmente, que es uno de los principales factores por la cual la gente no divulga los riesgos. Si generas ese tipo de pensamiento escrito y lo divulgas o muestras o capacitas a la gente para que también cumpla con ello, que no solamente lo conozca, sino lo cumpla y sea parte de él, es como realmente vamos a generar una integridad, una adecuada ética, sin importar cualquier país. Ya. Si entiendo bien, es como no dejar vacíos a que la gente asuma o complete lo que le convenga, porque puede que la empresa declara, por ejemplo, lo que hablábamos de integridad, puede que Pirani declare que un valor corporativo es integridad, pero yo les tengo que explicar qué es integridad para Correcto. nosotros, porque capaz el colaborador tiene una definición distinta
y actúa según su definición y muchas veces ni siquiera desde la deshonestidad sino desde su contexto cultural. A lo mejor en su escuela le enseñaron una definición distinta y mi definición es esta y la de él es esta y lo que necesitamos es que converjan y que estemos en la misma página, si te entendí. Correcto, correcto. Y de hecho te voy a citar un pequeño ejemplo que mucho hablo con mis alumnos. Y es, por ejemplo, si tú vas a una empresa que no tiene código de conducta, ¿no? Por ejemplo, código ético de conducta, y tú le vas a preguntar a una persona de cualquier nivel, oye, ¿hay cultura en esta organización? Él te va a decir, sí, sí, sí hay. Ah, ok. Y te va a decir su prestación. Vas con otra persona y le preguntas lo mismo y te va a decir que sí hay, pero va a tener su otra percepción, ¿no? Sin embargo, si tienes un documento base y lo que lo divulgues, si tú vas a una organización con ese tipo de herramientas, te van a decir respuestas muy similares, ¿no? Ahí se ve la diferencia realmente de una adecuada integridad, una adecuada gestión de riesgos de conducta también, por ejemplo, hay Claro, de todo. claro, y ahí vuelve y se conecta con el tema de la importancia de un buen liderazgo, porque el líder no es el que solamente pide reportes y da órdenes, sino que también conecta esa comunicación y le deja saber a todos sus colaboradores qué están persiguiendo, qué idioma están hablando, y para que todos vayan para el mismo lado. Correcto, y en lugar de reprimiendas, decir, oye, gracias, ¿cómo lo trabajamos? ¿Cómo lo accionamos? ¿No? Esa es Genial. la gran diferencia del discurso. Bueno, volviéndonos ya a temas diferentes, muchas veces se ve el compliance como un tema legal o documental. O también muchas veces es el equipo de compliance o el de riesgos, es el equipo que nos dice que no, eso no se puede, no haga eso, no, no, no. ¿Cómo o qué prácticas recomiendas para dejar de ser un checklist y se convierta en parte del comportamiento diario de una compañía? Es la participación de cualquier línea de defensa principalmente, ¿no? Ya. Y principal también mostrar que el compliance no es una auditoría, porque también te puedo decir que muchos profesionales ya con años de experiencia hacen ver Ujú, de esa forma que el compliance es una auditoría y no, es un aliado de todo el negocio para poder realizar lo correcto y que realmente ujú, les puede ayudar a mejorar sus ganancias, ¿no? Y no a mejor no a corto plazo, pero sí a mediano plazo, porque va a dejar ujú, una mejor vista hacia los diferentes stakeholders, ¿no? Y también que creo que algo muy importante, y esto creo que es todo desde un inicio, es que desde la junta directiva, desde los CEO, desde todas las primeras líneas o los primeros niveles de la organización, si no existe realmente un enfoque concordancia, que es algo que se necesita, y tener a alguien que lo pueda supervisar como un ente fuera del negocio, una persona que esté completamente separada de las decisiones financieras, si tienes esos mecanismos, realmente puedes generar una gran integridad dentro de la organización, porque necesitas a personas que no se dejen malear con las ujú. decisiones económicas. Es algo muy importante ahí, ¿no? Debemos de evitar los conflictos de interés. Entonces, eso es muy importante poder saber qué posiciones tiene cada persona de la organización, porque digamos, la Ujú. gestión de riesgo no solamente es saber que hay una regulación de riesgo, desde dentro de la organización también se requiere una gestión de riesgo interna, ¿no? Y evitar ese conflicto de interés que puede existir entre las posiciones, que pueden repercutir en las decisiones adecuadas, decisiones éticas que puedan presentarse. Entonces, y Ya. ahí esa parte interna. Fidel, creo que ibas a mencionar en tu respuesta, y no sé si te arrepentiste, pero me dio mucha curiosidad, es ¿qué piensas del modelo de las tres líneas de defensa? Que creo que Es, lo ibas a mencionar y, eso y sí. te arrepentiste. Bueno, la línea de defensa es de gran apoyo. Realmente es uno Ya. de los principales pilares que actualmente está ayudando, porque así puedes diferenciar, ¿no? Entre primero el negocio y la auditoría, y en medio está todas estas áreas como compliance, como riesgo, como legal, que va a poder ayudar a darle un enfoque a la organización, ¿no? Realmente las tres líneas de defensa son muy positivas, pero no solamente debemos de quedarnos con la idea de tres líneas de defensa, ¿no? También necesitamos identificar qué se requiere dentro de una primera línea de defensa que también tenga sus
propios mecanismos de controles. La segunda línea de defensa también tiene su propia gestión interna y la auditoría también tiene su propia gestión interna, ¿no? O sea, las tres líneas de defensa sí pueden ayudar de una forma generalizada, pero cada una de las líneas de defensa también requiere tener un control interno, una gestión de riesgos interna y poder darle hacia sus stakeholders internos una adecuada, un adecuado producto, una adecuada solución, advisory, producto, lo que tenga que darle a sus clientes internos. Ya. Fidel, y desde tu experiencia y siguiendo esa línea, ¿cómo logras involucrar a áreas como producto, mercadeo, tecnología o lo que decimos operaciones en esa construcción de una cultura de cumplimiento íntegro, sin que se sientan que es una carga? Porque normalmente ese no es mi trabajo es hacer mercadeo y el trabajo de riesgos es hacer riesgos. O sea, ¿cómo lograr que operaciones sí se monte en ese reto? Es un reto Todos mayúsculo, los sí. días. Todos los días es un reto y porque aquí también podemos tener pues, muchísimas leyes, pues, tener muchos mecanismos de control, pero como te decía, al final de cuentas estás trabajando con humanos, ¿no? Entonces, ahí es mucho de las habilidades que pueda tener el oficial de cumplimiento, las habilidades que puede tener el oficial de control, el oficial de riesgos, para poder socializar el tema, ¿no? A veces creo que se demerita mucho el tema de las habilidades gerenciales o actualmente los soft skills, o ya lo que le hablan como los power skills también que ya le están hablando. Y es justo ese nivel de socialización, ese nivel de toma de decisiones, de acuerdos, ¿no? Porque no solamente es de llegar con el área de tienes que cumplir, sino de, oye, tienes que concientizar desde tu rol cuál es la posición que tú tienes, el cual si tú no realizas estas acciones, cómo puedes afectar a la organización, que al final te puede afectar también a ti, ¿no? Entonces, cada organización, cada área, además de tener ese entendimiento o tener ese contacto con el oficial de cumplimiento, con el de gestión de riesgos, cada área también debe tener una figura de control. Es lo más adecuado que debe de tener, porque es hacer el punto de contacto para poder hablar con todas las organizaciones. Esto principalmente porque lo digo de una empresa alta, grande, ¿no? Y es Claro, una empresa más pequeña, pues bueno, posiblemente un área operativa no tenga menos personas, pero siempre tener a alguien que pueda coordinar las actividades de gestión de riesgos dentro de cada área. A lo mejor no realizarlas, evaluarlas, pero sí tener esa reunión con los responsables de cumplimiento, con el responsable de gestión de riesgos y saber con ellos, con el advisory de estas personas, qué hago yo desde un ambiente operativo, desde un ambiente de negocio, cómo yo puedo mejorar mi área, qué es lo que me está afectando, qué me pueden asesorar para poder realmente cumplir con lo que necesito dentro de mi organización, ¿no? claro. Pero si solamente le dejamos que el papel de cumplimiento, el papel de riesgo, solamente es hacia una persona, vamos a estar perdidos porque todos van a estar trabajando como quieren. Claro. Fidel, mencionaste algo que me dio mucha curiosidad. Entonces entiendo, bueno, que por un lado, ver cuáles son esas competencias de comunicación. Me gusta mucho que me cambiaste, que no son habilidades blandas o soft skills, sino power skills en ese equipo de compliance. Y me quedó una duda. Te entendí que entonces tienen una persona de control en las áreas de operaciones. ¿Es así? Claro que sí, en todas las áreas se debe tener un área de control, no solamente, lo hablo por sitio, luego de diferentes organizaciones, Ya, pero se requiere forzosamente un punto de contacto, ¿no? Que es la que realmente conoce al negocio, que realmente conoce el área, para a partir de ese conocimiento realmente identificar qué controles o qué riesgos existen y cómo gestionarlos. Porque el oficial de cumplimiento o el oficial de riesgos, el de legal, no puede ser un todólogo. Tiene que ya, apoyarse del experto del área para poder gestionar ya. adecuadamente los riesgos. ¿Y esa persona, ese experto en operaciones, depende de compliance o de operaciones? De operaciones completamente. De operaciones. De ellos, porque ellos son los responsables de sus riesgos. Y algo que también creo que es muy importante y creo que a veces no se explica adecuadamente. Los Ujú. riesgos existen. Tenemos siempre también un líder de riesgo, sí, pero al final de cuentas, el riesgo
el dueño del riesgo no es el oficial de cumplimiento, no es el área de riesgos, no es el área legal. El dueño del riesgo siempre es el responsable de la primera línea de defensa, la parte de operaciones, la parte de producto. Ellos son los dueños del riesgo, están obligados a cumplir. Por eso mismo es la gran diferencia que tenemos que hacer cuando hablamos en las organizaciones de qué es el compliance. Somos asesores, somos supervisores, somos apoyo, somos ayuda, pero no somos dueños del riesgo. Ya, genial, genial. Gracias por la aclaración. Y la última pregunta, lo prometo, es, eres un entusiasta del ecosistema fintech y de blockchain. ¿Cuáles son los desafíos éticos y de compliance más críticos en esos entornos? ¿Y cómo se puede preservar la integridad? Creo que más que nada es enfrentarnos ante un panorama que es muy difícil de regular, ¿no? Realmente, lamentablemente, la tecnología, bueno, afortunadamente, desde un punto de vista, la tecnología va Ujú. avanzando mucho más que la regulación. Y usualmente las regulaciones se crean a partir de acciones que ya sucedieron, sean favorables o no favorables. Entonces, el principal riesgo es querer asumir o tomar actividades que posiblemente no son éticas, pero en ese momento no son ilegales, ¿no? Ah, Entonces, creo que es uno de los principales problemas y lo voy a ejemplificar nada más de un tema en cuestiones de, por ejemplo, lavado de dinero. De simplemente por tener esa ganancia operativa de que puedes tener varios clientes, no realizar una adecuada debida diligencia, por ejemplo, ¿no? O dejar un libre albedrío en temas de operatividad que al final pues, puede causar pues diferentes conflictos cibernéticos, de fraude interno y demás, ¿no? Realmente creo que es un gran riesgo el que no haya regulación. Por eso actualmente organismos internacionales hablan de una autorregulación y de las buenas prácticas internacionales, ¿no? Entonces, ese es el panorama de estos ambientes disruptivos, pero todo se puede prevenir una adecuada autorregulación con las mejores prácticas internacionales. ya. Si te entiendo, casi que vamos a cerrar un poco la conversación con la pregunta inicial y era que, pues, que la integridad era hacer lo correcto. Y mencionabas que la tecnología y cada vez más va a ir más rápido que la regulación. Entonces, en esa dinámica va a haber empresas que dicen, esto todavía no está regulado, hagámoslo y no importa. Exacto. Pero la invitación es a hacerlo íntegramente, hacerlo correcto, así todavía no haya una ley o una regulación que te lo impida, pero es porque estás comprometido con un crecimiento, sí, pero también con hacer las cosas de manera correcta. Sí. Es correcto, y ahí te puedo también, ejemplo, dar ejemplos, mucho si hablamos de inteligencia artificial. Actualmente no hay muchas leyes de inteligencia artificial, tenemos la del Reino Unido, que es muy interesante, la de Europa, por ejemplo. Estados Unidos también tienen algunas actividades, pero han tenido varios conflictos en temas de implementación. Pero algo que todos están de acuerdo es de que las empresas de tecnología deben de autorregularse para poder darle un mejor futuro al uso de la inteligencia artificial y poder atacar todos esos dilemas éticos que se puedan presentar para no llegar a tipos escenarios distópicos como tipo Black Mirror, ¿no? Pero bueno, Claro, es un tema un poco más chusco que podemos hablar en otro momento, pero es el punto, ¿no? Realmente conocer qué riesgos se pueden presentar, qué acciones podemos prevenir y todo desde un ambiente de buenas prácticas y enfocar realmente una integridad que ayude a crecer a la organización sin tener acciones que en algún momento pueden ser perjudicadas o pueden ser ilegales, ¿no? Eso es un punto muy importante que les recomendaría. bueno, me gusta mucho que menciona el concepto de autorregulaciones. Venga, no espere que alguien más le diga qué está bien y qué está mal. Usted también puede tener argumentos para decir qué es lo correcto. Y Correcto. siguiendo el ciclo y conectándolo con las primeras respuestas, cuando te decía que empecé a preguntarme sobre integridad luego de sacar inteligencia artificial, me pasó eso que mencionas, era rayos, esto está yendo muy rápido, todavía no hay una regulación formal del tema, pero entonces investigamos y está la ISO 42001, que pues es un estándar que ya existe,
para ver que si estás haciendo o no lo correcto de entrada en unas buenas prácticas. Pero bueno, como mencionas, esto es un tema gigante, apasionante, pero bueno, creo que nos diste muchas claridades del concepto, de dónde sale, cómo apropiarse y qué se puede hacer desde ese ejercicio. Muchas gracias, Fidel. Me encantaría quedarme aquí otras 2 horas conversando, pero también sos un hombre muy ocupado y debes estar también ya pendiente de otros temas. Muchas gracias por el espacio, Fidel, y pues nada, espero que tengamos una segunda parte para seguir profundizando en el tema. No, muchísimas gracias a ti, Alejandro, a todo el equipo de Pirani. Y de hecho, me gustaría irme solamente indicando 3 puntos que puede ayudar a un ambiente de integridad. Por Uno, favor. liderazgo con ejemplos. No solo es modelar desde arriba, sino que se aplique desde abajo, ¿no? Toda la organización. Controles vivos. No solamente son estáticos, no solamente es ya está un control y ya, sino realmente revisarlos, que respondan a la realidad y no solamente a una regulación. Y un tercer punto muy importante, procesos que empoderen, ¿no? La integridad no florece solamente en la cultura de miedo, ¿no? La integridad realmente fortalece cuando todas las personas saben que levantar la mano va a ser un apoyo a la organización. Genial. Me encantan los 3 puntos y no a la cultura del miedo. Genial. Fidel, un placer conversar contigo. Muchas gracias por compartir tu experiencia y conocimiento. Es un gusto, Alejandro. Esperemos vernos pronto. Que estés bien. Hasta Chao. luego. Bueno, gracias por conectarse a este episodio del día de hoy con Fidel. Por favor, déjennos saber en los comentarios qué más temas les gustaría escuchar en el podcast, qué historias, qué metodologías o qué regulaciones quisieran profundizar. Por favor, suscríbanse, eso nos ayuda a tener más visibilidad, darle campanita, sea donde sea que lo escuchen, sea en YouTube, en Spotify o en cualquier otra plataforma de podcast. Es muy importante para nosotros recibir feedback y poder crear un mejor contenido y darles mejores prácticas, mejores actualizaciones. Entonces, por favor, suscríbanse, pónganle campanita para las notificaciones y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast de Pirani de Gestión de Riesgos. Nos vemos. Chao.